Para eso ya lo tenemos, muchísimas gracias, en contacto a Manuel Medina. Queremos que nos confirme si se encuentra escuchándonos bien. Bienvenido al señor asambleísta Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación, que tiene este reto, el tratar la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Buenos días, estimado Manuel. Buenos días. Gracias por la invitación y responder el saludo cordial a quienes llevan este importante medio de comunicación. Pues agradecer por la invitación y estamos para compartir esta información de la mañana. Muchísimas gracias, asambleísta, por haber aceptado esta invitación. Primero queríamos preguntarle cómo está la situación de las reformas que ha recibido ya la Asamblea Nacional y concretamente la Comisión de Educación. ¿Cuántas reformas hasta el momento existen dentro de la Asamblea para tratar este tema de la LOES? Bueno, han transcurrido el día de hoy los primeros 100 días de nuestra labor. El pasado 24 de mayo asumí la presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional. Pues dentro de esta comisión hemos priorizado 4 leyes para proceder en este primer año legislativo. Es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, la reforma a la creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos y la reforma a la Ley Orgánica de Cultura. Pues ustedes conocen en qué situación se encuentra la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Hemos generado un trabajo bastante interesante. Siempre estuvimos junto al Magisterio Nacional defendiendo los intereses de la educación, pues conocemos y todos conocen el dictamen que se generó por parte de la Corte Constitucional. Es decir, esta ley es constitucional, entró en vigencia, tenemos que diría, complementar los temas, claro, por cierto, son bastante álgidos, el tema de la jubilación y el salario de los docentes. Pues tenemos para ello, o las instancias correspondientes tienen un plazo hasta 6 meses, en este caso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que emitan los estudios actuariales y de igual forma el Ministerio de Economía y Finanzas nos tiene que remitir el presupuesto de cómo va a ser resuelto el salario de los docentes. Con estos criterios, la comisión tendrá que analizar y generar un informe para remitir al Pleno de la Asamblea Nacional, que pues será aprobado en 2 instancias, en 2 debates que así lo determina la ley. Esto es el camino, el trabajo que se tiene que cumplir en cuanto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sí. En relación a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, ustedes conocen, es un tema bastante álgido hoy por hoy. Todo el pueblo ecuatoriano está en la expectativa por muchos factores, fundamentalmente por la ley que ha presentado el pasado martes el señor presidente de la República acá en la Asamblea Nacional. Pues decir, al asumir nuestra responsabilidad pues del periodo anterior, calificado ya por el Consejo de Administración Legislativa, pues hemos recibido 9 proyectos de ley, que por cierto vienen de los diferentes sectores de las universidades, de los docentes, de los gremios de los docentes, de los investigadores, también de las instancias de los movimientos sociales. Pues están en manos aún del Consejo de Administración Legislativa el proyecto emitido por el Ejecutivo y también un proyecto que
han generado un grupo de asambleístas liderado por Salvador Quispe y ciertos docentes a nivel del país que han trabajado esta propuesta. Aspiramos que lo califiquen, pero para ello nosotros dentro de la comisión, de acuerdo a los procedimientos internos, hemos tenido que conformar una subcomisión al que me honro estar presidiendo. Ella tendría que estudiar, tendría que analizar y en base a todas estas propuestas generar una propuesta única. Para luego, en agenda tenemos previsto socializar en los diferentes estamentos universitarios, como digo, en las organizaciones de estudiantes de la FEGUE, de la FESES y Amerita, y de las organizaciones sociales, para dar a conocer qué es lo que hemos podido consolidar de todas estas propuestas, y también lo importante, lo fundamental, es recibir los criterios, los aportes que estos espacios puedan aportar. De acuerdo. Esto es el camino. Sí, de acuerdo, y le agradecemos por el contexto. Se ha hablado de tanto la ley, la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y este pendiente que tiene la Asamblea Nacional luego del dictamen de la Corte Constitucional para resolver qué va a pasar con esos articulados, sobre principalmente que tienen que ver con la jubilación de los docentes del magisterio y con el presupuesto para el tema de salarios. Y pasaría lo mismo con la LOES. Yo quiero ir justo a esta pregunta que junta todo el mundo de la educación, el derecho a la educación regulado o establecido con estas leyes. Hay un tema complejo con los presupuestos, por eso estaba hablando de la LOEI y de la LOES. En ambos casos, desde el Estado, desde el gobierno central, se habla de una falta de recursos para poder avanzar y garantizar este derecho a la educación. Desde la visión de la comisión o desde la asamblea, ¿cómo van a solventar este tema de decir, bueno, pues se puede redactar una ley muy bonita, pero finalmente en el momento en que se quiera aplicar, no hay dinero? No hay asignación de presupuesto desde el gobierno central para generar política pública. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ver este tema para la educación desde la asamblea? La ausencia o la falta, a decir del gobierno central, de presupuesto. Realmente vivimos en un escenario bastante complejo. Hemos mantenido varias reuniones con los diferentes organismos del Ejecutivo. Siempre se han planteado propuestas, no solo en el campo, por cierto, vinculan, ¿no?, el tema del incentivo jubilar, el tema de quiero ser maestro, temas muy relevantes, pero entre comillas lo que han dicho es no existe recurso. Pero conocemos, y todo el país conoce, la educación, la salud, la seguridad y otras acciones son temas prioritarios del Estado ecuatoriano. Por tanto, la Constitución determina que para la educación se debe asignar hasta el 6% del Producto Interno Bruto, pues, de los recursos que genera el pueblo ecuatoriano. Hasta hoy conocemos que la asignación no sobrepasa del 3.5%. Tenemos un margen. Realmente, ¿de dónde van a paliar? Pues el Ejecutivo tiene esta responsabilidad. Por cierto, las leyes, por más bonitas que sean, tiene que haber coherencia, tiene que haber respuesta por parte de cómo resolver, de cómo asignar los recursos. En este sentido, yo pienso lo fundamental en la construcción de estas leyes es también tener la vinculación, tener una estrecha coordinación para que no tengamos dificultades como ya se ha dado en cuanto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Realmente en algún momento mencionaba
Yo pienso que también se debe proceder a generar una reingeniería de la economía en el Ecuador. Realmente usted conoce, hace poco fue censurado el señor excontralor general del Estado. ¿Pero por qué se le ha censurado? Porque se ha evidenciado hechos de corrupción. ¿Qué decir del pueblo ecuatoriano? Una autoridad nacional que tiene que ser el ejemplo para el buen manejo de los bienes públicos de nuestro país, ha incursionado en hechos de corrupción. Asambleísta Pues Medina. desde las instancias superiores que generan este mal ejemplo, pues yo digo qué esperar de las organizaciones, de las instancias pequeñas. Pues por tanto, está ahí un buen proceso, el de luchar contra la corrupción, utilizar de buena manera los recursos, y se puede paliar lo que es fundamentalmente el tema de la educación Asambleísta. en su integridad. Asambleísta, y justamente en el tema del presupuesto, el día de ayer recibíamos la noticia de que el CES estaría reduciendo alrededor de 12 millones de dólares en lo que tiene que ver con las becas, sobre todo para las universidades, en esta figura del cofinanciamiento. De alguna manera, la Comisión de Educación de la Asamblea podría revisar este tema del presupuesto, ahora también que se presenta el presupuesto general del país. ¿Cómo estaría revisando desde la Asamblea qué, digamos, facultades tendría como para mirar este presupuesto de la educación? Esta decisión es inadmisible en el pueblo ecuatoriano. Todos conocemos cuando la clase pobre tiene interés de una formación académica o universitaria, y sean las becas los que ha permitido adquirir esta formación, no justifica que el gobierno ecuatoriano, por intermedio de las instancias correspondientes, estén quitando o limitando estos recursos en cuanto a becas se refiere. Nosotros estamos de la idea que estos recursos deben ser incrementados para que haya mayor posibilidad de formación. ¿Cuántos pobres existen en el Ecuador o existimos en el Ecuador? Pues en este contexto debe rever. Nosotros vamos a analizar realmente al interior de la comisión si es que amerita. No tendremos ningún inconveniente en llamar a comparecer a las autoridades correspondientes para que justifiquen este hecho. Realmente está generando mucha conmoción en la juventud, en los que desean siempre estudiar. Ayer fue el problema del libre ingreso. Ahora va a ser el problema de que no podemos o no van a poder los jóvenes cómo estudiar, porque se les está limitando las becas, que es un derecho. La educación es un derecho humano, es un derecho constitucional, pues tiene que ir a la par con estos apoyos que por justicia se merecen. Pues vamos a, realmente el día de hoy estoy reintegrando, he estado generando una actividad territorial por los 100 primeros días de mi trabajo. Hoy voy a analizar este particular y ver qué acciones podemos o vamos a tomar en relación a este tema tan delicado y más que todo urgente. Y del mismo, más adelante estaremos informando en los diferentes espacios y medios. Asambleísta, también otra de las propuestas que está ingresando en este momento a la Asamblea es la reapertura de universidades que fueron cerradas ya en el 2010 más o menos. Entonces queríamos conocer también cuál es su opinión respecto de este tema, cómo evaluar. El presidente, por ejemplo, ha hablado de que las universidades no deberían ser libres de este tema de libertad para la educación, libertad para escoger carreras, pero sin embargo, ¿cómo se cruza este tema, esta tan mentada idea de la libertad, con también temas de calidad? ¿Cómo resguardar finalmente este tema de las universidades llamadas de garage? Me parece las universidades que se cerraron ya son hechos consumados. Y ahí sí quiero también opinar. Aspiro que estos procesos hayan sido generados constitucionalmente, de acuerdo como emana la ley. ¿Por qué? Se justificaba que van a cerrar las universidades de garage
para, entre comillas, crear universidades íconos en el Ecuador, como es el IH y como es la Universidad de Iquiam. Pues hoy por hoy, ¿cuáles son las condiciones de estas universidades? Realmente estas dos universidades son intervenidas, no han cumplido con el objetivo que tuvo al inicio. Pues en este sentido, las universidades de Garay también ahí están cerradas. Me parece que debemos apuntar por una educación de calidad, de calidez, por un proceso de investigación científica, tecnológica, de innovación de conocimientos, pero para ello tiene que haber también garantías del Estado, tiene que existir normas que le permitan avanzar en este mundo amplio, complejo de la educación, inclusive universal. Por cierto, considerando también la diversidad, procesos de interculturalidad, el Ecuador es diverso. Con todos estos elementos yo pienso que debemos conjugar y que las universidades respondan a los grandes intereses actuales de la sociedad ecuatoriana. Pues iremos viendo, yo conozco que hace poco un asambleísta social cristiano presentó un proyecto de ley para la reapertura de estas universidades cerradas. Nosotros no estaríamos involucrados en esto porque también el cierre de estas universidades ya se dieron de acuerdo a las normas, de acuerdo al dictamen constitucional, pues reabrir estaríamos sometiéndonos a situaciones, a intervenciones, inclusive a criterios que el pueblo ecuatoriano lanzarían opiniones a veces contradictorios. Pero de todas maneras vamos a seguir analizando esto. La ley tenemos que mirar cómo va a avanzar en el pleno de la Asamblea. No sé si va a ser discutido, va a ser aprobado, pues de todas maneras aún está, me parece, en manos del Consejo de Administración Legislativa, pues según el pronunciamiento serían los procedimientos consiguientes también. Para complementar la información, fue el asambleísta Luis Almeida quien el pasado 12 de agosto presentó esta propuesta que todavía no es calificada a trámite por el Consejo de Administración de la Legislatura. Para cerrar, estimado asambleísta Medina, seguimos con esta conversación sobre cómo generar un equilibrio en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior entre la autonomía universitaria y la responsabilidad que tiene de garantizar el derecho a la educación y una educación de calidad, gratuita. ¿Cómo equilibrar? Porque los análisis que han salido de la propuesta enviada por el actual presidente Guillermo Lasso establece un retiro paulatino de la responsabilidad del gobierno y trasladarlo a manos privadas. Y esto no es solo un tema en la educación. Lo estamos viendo que pasa con el tema petrolero, pasa con el tema de la economía. En la educación también se ejecutarán estas acciones. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la autonomía universitaria y la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano? Realmente es un tema bastante álgido. La realidad ecuatoriana es compleja. Las propuestas en el tema educativo apuntan desde los diferentes ángulos. Ustedes conocen las universidades públicas, las universidades particulares, las universidades privadas, las escuelas politécnicas, las universidades internacionales, las universidades de la costa, de la sierra, de la Amazonía ecuatoriana. Pues todos generan propuestas, por tanto, nacen intereses. Trabajar en un proyecto que cobije todos estos intereses es bastante complicado. Satisfacer a todas estas entidades, de hecho, han generado procesos importantes, universidades muy referentes, resultados académicos, investigativos,
que han trascendido inclusive en el ámbito nacional, pues están planteando. Pues yo pienso que el debate, la socialización, el aporte que podamos recibir de los diferentes espacios, de las diferentes entidades, sería el alimento que pueda determinar para definir esto. Por cierto, la comisión también es una comisión bastante multidisciplinaria, forman parte de esta comisión docentes universitarios, pues con el aporte aspiramos definir una norma realmente, una paraguas grande que cobije fundamentalmente a los más de 1 millón de jóvenes que están en la expectativa por el libre ingreso, por tener que las universidades sean autónomas. Es que acá se tiene que inclusive analizar con la autonomía, entre comillas, en ciertos tiempos, en ciertas universidades, también han hecho lo que han querido. Corrupción, componendas de docentes, infinidad de situaciones. Entonces, se tiene que ir mirando también los acontecimientos, la realidad que se ha vivido, sobre todo el tema del control, de la coordinación, el centralismo que también en muchos espacios en los que estamos terminando ha hecho mucho daño, pues, pero si se desprende también el tema, acá yo tengo autonomía, yo designo el decano, el vicedecano, yo decido el ingreso de los docentes, pues familiares, en fin, hay mucho tema que analizar, pero sobre todo sí debemos ir mirando la autonomía universitaria, pero enmarcado en la responsabilidad, en la buena gestión, en promover que las universidades realmente cubran los grandes intereses de la juventud en la formación académica, en la formación profesional. Asambleísta, finalmente quería preguntarle acerca de cuál es la situación, cómo ha avanzado la propuesta del Pachakutik, principalmente acerca de la Universidad Intercultural Amatahuaysi. Bueno, es un trabajo bastante interesante, gracias a la designación de esta comisión tan importante de la Asamblea Nacional. Hemos puesto como objetivo primordial el de promover la reforma de la creación de la Universidad Amatahuaysi, pues trabajando intensamente hemos podido cumplir con el objetivo. Fundamentalmente es la prolongación en el tiempo. La universidad se creó el 2 de agosto del 2018 como una universidad pública comunitaria, pero fue asignado 3 años para la estructuración, para la consolidación como universidad, pero por muchos factores, fundamentalmente la falta de asignación de los recursos por parte del Ministerio de Finanzas, la forma como se había venido llevando por parte del CENESID en cuanto a la gestión de la universidad y otros temas pormenores, ha hecho que el tiempo no permita establecerse ya como universidad. Hoy nos queda 2 años, 4 meses hasta el 31 de diciembre del 2023. Aspiramos con una agenda bastante responsable, bastante comprometida, podamos establecer ya esta universidad y que realmente no solo va a servir al movimiento indígena, nace de las entrañas del pensamiento, del paradigma del movimiento indígena, pero estará de puertas abiertas para toda la juventud, para todos quienes quieren formarse en un escenario intercultural con una visión plurinacional, con temas relevantes de la justicia indígena, de la pedagogía, de los pueblos, de los saberes ancestrales, de la riqueza cultural que por cierto tiene el Ecuador. En ese camino estamos apuntando, pues conocemos que el viernes pasado el señor presidente de la República pues dictaminó esta ley, por tanto está en vigencia y para nosotros esto es una gran cosa.
Muchísimas gracias al asambleísta Manuel Medina, su presencia, participación aquí en Wambra Medio Digital Comunitario. Esperamos tenerlo nuevamente por este espacio. El tema de las reformas a la LOES, la ratificación de esos articulados a la Corte Constitucional de la LOEI, tienen mucho interés desde diferentes sectores, profesores, profesoras, trabajadores y trabajadoras de la educación, pero sobre todo estudiantes que están a la expectativa de cómo garantizarse una vida digna. Y la vida digna se ha demostrado que una sociedad puede avanzar si tiene buena educación y accede a la educación. Muchísimas gracias, asambleísta Medina. Muchas gracias. Nosotros siempre somos de pueblo. Estaremos luchando por los grandes intereses del pueblo ecuatoriano, fundamentalmente de la juventud, para que tenga libre acceso a las universidades.